Si hablamos de la secuencia de crecimiento, de cómo va creciendo el cuerpo, primero crecen las manos y los pies, después crecen los brazos y las piernas y por último crece el tronco. En el caso de los varones lo que más crecen son los hombros y en el caso de las mujeres lo que más crecen son las caderas. La antropometría es algo fundamental porque con la antropometría justamente vamos a ir evaluando este crecimiento, cómo se está dando. Por eso, revisar toda la técnica de antropometría es importante, como pesar y medir descalzos, con la menor ropa posible. Con la menor ropa posible porque en la adolescencia puede haber mucho más pudor, entonces a veces por una cuestión de género hay que tener ciertos resguardos y cuidados respecto a la intimidad y todas estas cuestiones, pero bueno, por lo menos que estén con ropa muy liviana y con la menor ropa posible que se pueda. De ser posible, la talla también la podemos tomar 3 veces, siempre con los pies juntos, ¿no? Con tanto los glúteos como la espalda, los hombros y la cabeza apoyadas contra la pared o sobre la tabla, digamos, para medir el tallímetro. En inspiración profunda, respetando el plano de Frankfurt, que es el piso de la órbita con el conducto auditivo externo, y ahí medimos. Esto lo podemos hacer en 3 oportunidades, decirle que relaje y volver a medir, y de estas 3 mediciones sacar un promedio. Es una alternativa como para ser más preciso, sobre todo en chicos en los que estamos vigilando el crecimiento muy detenidamente. Bueno, desde luego perceptiramos según las tablas y también podemos hacer antropometrías diferenciales en donde podemos diferenciar, por ejemplo, la masa muscular de la masa magra o de la masa magra de la masa grasa. Dentro de la masa magra incluimos a todo lo que es tejido muscular, óseo o visceral, por ejemplo. Y esto lo podemos hacer mediante las técnicas de antropometría con medición por plicómetro o por mediciones de perímetro, ya sean perímetro de cintura, bíceps, de muslo o también pliegue subescapular, tricipital, bicipital, del muslo anterior u otros, que hay una gran variedad, digamos, como para tomar pliegues en adolescencia y nos puede permitir evaluar cómo es la composición corporal en tanto en grasa y en músculo, por ejemplo. Algunas ecuaciones muy utilizadas, sobre todo para adolescencia, es la de Slaughter et al. Y colaboradores, que la divide también y la clasifica según los estadios de Tanner. También tenemos que considerar que hay adolescentes que son delgados constitucionales, ¿no? O que tienen una contextura física más grande. Esto también tiene que ver mucho con lo racial, con las etnias o con los orígenes, o a veces son inmigrantes o de otros lugares. Es habitual ver que según a veces los países de orígenes hay chicos que son más delgados y altos o que tienen contextura de física más grande o hay chicas que tienen mayor desarrollo o proporción corporal respecto al ancho de caderas. Y hay muchas de estas cuestiones que son constitucionales, ¿no? Y que no tienen que ver con o malformaciones o no tienen que ver con patologías del crecimiento estrictamente. Por eso hay que ser muy cauteloso, hay que tener mucho criterio y bueno, y hacer la evaluación clínica lo más adecuadamente que se pueda. En cuanto a la secuencia de los eventos puberales, estas son tablas que son sacadas del libro verde de la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde están puestos los eventos puberales más importantes. Lo pueden ver del libro, si no lo pueden descargar de www.sap.org.ar. Ahí está el libro verde conocido de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde están todas estas tablas. Acá tenemos las variables digamos, de cada evento puberal con la edad decimal. Por ejemplo, en las mujeres, M2 dice, o sea, un MA más 2, que sería la telarca, podría ocurrir entre los 8.3 años y los 13.3 años. Estos son edades decimales. Eso quiere decir que yo digo 8.5 años, estoy diciendo 8 años y 6 meses, ¿no?
Para esto se puede sacar también la edad decimal, se calcula con unas tablas especiales que van en función a unos números y también a la fecha de nacimiento, que podríamos verlo si les interesa en otra oportunidad. Y en los varones es similar, es igual, con la diferencia de que se evalúan aspectos del desarrollo masculino. Las curvas de velocidad de crecimiento son sumamente importantes para evaluar cómo va creciendo y a la velocidad que crece si es adecuada para su edad. Esto lo tenemos dividido en percentiles y la velocidad de crecimiento se estima como en relación a centímetros año. Por lo menos necesitamos tener entre una medición y otra una diferencia de 3 meses para calcular la velocidad de crecimiento. Idealmente, digamos, puede ser de unos 6 meses, pero con 3 meses ya podríamos estimarla. La velocidad de crecimiento es sumamente alta en los primeros 2 años de vida, como pueden ver en los gráficos. Después se enlentece esta velocidad de crecimiento y vuelve a acelerarse en la pubertad. En el caso de las chicas, la aceleración de la velocidad de crecimiento es aproximadamente un año antes, pero respecto a los varones, pero bueno, se da, digamos, como con anterioridad. El cálculo de una velocidad de crecimiento normal implica de que el adolescente está creciendo. Las velocidades de crecimiento altas o bajas tenemos que estudiarlas siempre. Una de las cuestiones importantes también son los estadios del desarrollo madurativo de Tanner. Vamos a arrancar repasando estos estadios madurativos. En el caso de las mamas, que decimos como M en general para hablar de mamas, el grado 1 es el estadio prepuberal, es decir que solamente hay una elevación del pezón. En el grado 2, las mamas en etapa de botón, acá hay una elevación de la mama y el pezón en forma de un pequeño montículo, que es lo que se conoce como telarca y es el inicio de la pubertad en la mujer. En el grado 3 hay un mayor agrandamiento y elevación de la mama y la areola sin separación de sus contornos. En el grado 4 hay proyección de la areola y pezón para formar un montículo secundario por encima del nivel de la piel de la mama. En el grado 5 es la etapa de madurez, hay una proyección del pezón solamente debido a la recesión de la areola al nivel de la piel de la mama, que sería el estadio adulto. En el caso de los genitales masculinos, estos grados los podemos medir con el orquidómetro. Abajo tienen los números aproximados en centímetros cúbicos que corresponderían al tamaño testicular. En el caso del varón le ponemos G, grado 1, G1 sería que es el estadio prepuberal. Los testículos escroto y pene son del mismo tamaño y proporciones que en la primera infancia, y ese es el estadio prepuberal, es decir que es el estadio infantil. Y por lo general el volumen testicular es menor a 3 centímetros cúbicos de cada testículo. En el grado 2 hay un agrandamiento del escroto y testículos, la piel del escroto se congestiona y cambia de textura. En esta etapa hay poco o ningún agrandamiento del pene. Acá lo primero que ocurre es el aumento del tamaño testicular por encima de los 4 centímetros cúbicos. Este es el inicio de la pubertad en el varón. En el estadio 3 hay un agrandamiento del pene que tiene lugar al principio, sobre todo en longitud, y los testículos y el escroto siguen desarrollándose. En el grado 4 hay un aumento del tamaño del pene que crece en diámetro y el desarrollo del glande también. Los testículos y el escroto se van haciendo más grandes, la piel del escroto se empieza a oscurecer. En el grado 5 los genitales son adultos en tamaño y forma, habitualmente tienen un volumen testicular mayor a 20 o en general se considera que mayor a 15 sería suficiente. También tenemos pautados las diferenciaciones en el crecimiento del vello pubiano en la mujer y en el varón. En el caso del grado 1, que es prepuberal en la mujer, el vello sobre el pubis es igual a la pared abdominal, es decir que no hay un vello pubiano. Ese es el estadio infantil, siempre el estadio 1 es el estadio infantil.
El grado 2 hay un crecimiento de vellos largos, suaves, ligeramente pigmentados, lacios o levemente rizados, principalmente a lo largo de los labios mayores. Este estadio es muy difícil de reconocer en este tipo de fotografías, pero es cuando empieza, digamos, la producción del vello a nivel genital. En el grado 3, el vello es considerablemente más oscuro, áspero y rizado, se extiende en forma rala sobre el pubis, es decir que aumenta un poquito más en proporción. En el grado 4 las características del vello son de tipo adulto, pero la superficie cubierta es todavía menor que la del adulto. En el 5 el vello es adulto en calidad y cantidad con un límite superior horizontal. Y en el caso, en algunos del grado 6, se extiende hacia la línea alba, que esto a veces también puede tener que ver con alguna cuestión más de los orígenes o las herencias, cuestiones genéticas, raciales, digamos, sobre todo, que pueden hacer que tengan mayor proporción de vello corporal o menor. En el caso de los varones es muy parecido. En el grado 1 es el estadio infantil, es decir que no hay vello al igual que en la mujer. En el grado 2 hay un crecimiento de vellos largos, suaves y ligeramente pigmentados, lacios o levemente rizados, principalmente en la base del pene, ¿no? Es apenitas como que va creciendo. El grado 2, en este caso el vello es un poco más oscuro, áspero y rizado y se extiende en forma rala sobre el pubis, es decir, como con un poco más de distribución. En el grado 4 las características del vello son del tipo adulto, pero la superficie cubierta es todavía menor que en el adulto. No hay extensión a la superficie medial de los muslos aún. En el caso del grado 5, que ya sería un vello adulto, en este caso tenemos extensión del vello hacia los muslos. Y el grado 6, al igual que en las mujeres, hay extensión hacia la línea alba, según algunas cuestiones quizás más de herencia o de etnia o de origen genético en general. Acá en este cuadrito podemos observar algunas diferencias generales respecto a varones y mujeres. Por ejemplo, el pico de velocidad de crecimiento es en los varones alrededor de los 14 años, que es a razón de 10 centímetros al año, y se da habitualmente en el estadio 4 de Tanner. En el caso de las mujeres, el pico de velocidad de crecimiento se da aproximadamente a los 12 años, a razón de 9 centímetros al año, después de la telarca y antes de la menarca, ¿sí? Sabiendo que la menarca ocurre entre un Tanner 3-4 aproximadamente. El pico de velocidad de peso en el caso de los varones coincide con el aumento en talla, en cambio en las mujeres son 6 a 9 meses después del pico de velocidad de la talla. La masa grasa, en el caso de los varones, aumenta más la masa magra, ¿no? En este sentido aumenta más el tejido muscular y disminuye la masa grasa un 12% aproximadamente. En el caso de las mujeres, la masa grasa es sumamente importante para la regularidad menstrual. Sabemos que con un 17% logran menstruar, pero para que haya una regularidad y puedan ovular requieren de un 22% de masa grasa.